Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a la emisión de nuestro programa Perfiles. Quería agradeceros a los telespectadores que nos sigáis una semana más. En el programa de hoy hablaremos de temas sociales de actualidad, entre ellos el coste de la educación, las redes sociales y la televisión en los menores, la participación de los padres en el centro escolar o temas de gran interés como el paro. El paro, ese gran problema que nos afecta a todos. Bien, hoy no estaré solo. Contaremos con la presencia de dos invitados especiales. Ellos son José Manuel y Mario. Por favor, ¿pueden venir? Buenas tardes, José Manuel. Muy buenas tardes. Bien. Lo primero de todo, quería agradeceros que me acompañéis hoy en mi programa. No hay de qué. Quería conocer cuál es vuestra opinión. Nuestro primer tema a tratar será el coste de la educación. Me gustaría saber vuestra opinión sobre, como estudiantes que habéis ido a la universidad, del coste de tasas, costes, varios transportes, pisos, etcétera. Lo cierto es que en los últimos años el coste de la educación está creciendo y se hace cada vez más costoso que los jóvenes estudien, sobre todo porque se están reduciendo las ayudas y las becas y el paro sigue creciendo. Se está aumentando bastante. Yo creo que se está volviendo al antiguo sistema de educación de que el que estudia, el que puede. Es decir, estudia el que tiene dinero. No es solo que las tasas estén aumentando, es que además las ayudas del gobierno, pienso, están disminuyendo. Y es que es muy difícil contratar una beca hoy en día, por lo que he oído. Y el nivel de exigencia es máximo, tienes que aprobar la mayoría de las asignaturas. Con lo que, ¿creéis que la educación sigue siendo pública, por así decirlo, o se está convirtiendo en algo difícil? Se podría decir que en ese sentido se está tendiendo más hacia privatizar la educación porque está aumentando mucho el precio de las tasas. Totalmente de acuerdo con José Manuel. Bien, hemos llegado más allá en Perfiles y hemos mandado a nuestro reportero a hacer una entrevista a un estudiante de magisterio. Él es Miguel Ángel, estudia magisterio de tercer año en la Facultad de Toledo. ¿Quieren saber qué opina Miguel Ángel? Adelante la entrevista. Enemy down. Muy buenos días. Hoy nos hemos desplazado a la capital de Castilla-La Mancha, la ciudad de Toledo, una de las ciudades universitarias más importantes de nuestro país. Queremos conocer cuál es actualmente el precio de la educación en nuestro país. Para ello, nos hemos citado con Miguel Ángel. Él es un estudiante de magisterio y nos contará en primera persona cuál es su opinión sobre las tasas estudiantiles. Buenos días, Miguel Ángel. Gracias por concedernos la entrevista. Hola Daniel, buenos días. Mi nombre es Miguel Ángel, como ya ha dicho Daniel, estoy estudiando magisterio de primaria. Hoy por hoy estoy en mi tercer año, tengo ya 25 años. No he seguido el ritmo normal para llegar aquí, he hecho un grado medio, un grado superior y ahora estoy con la carrera. Nos gustaría conocer qué opinas sobre el precio el precio de estudiar, Pues, el precio que cuesta. En mi opinión, aquí en España, y aquí en Castilla-La Mancha es bastante caro, porque las tasas de créditos de cada asignatura son bastante caras para una persona que no tenga una consistencia económica, una persona que no tenga así mucho dinero, o que no pueda acceder a un trabajo, o que por circunstancias de la vida no le puedan dar una beca y no pueda costearse su educación, pues hombre, yo ahí ya veo que ahí se hacen como unas desigualdades y es lo que no puede pasar. ¿Cuánto calculas que has podido gastar en un año en la ciudad de Toledo? Pues calculo así, echando cuentas, pues pagando, por ejemplo, vamos a echar unos 900 euros o 1000 euros de matrícula, más luego yo, por ejemplo, no soy de Toledo, yo soy de Quintanar.
un pueblo que está a 120 kilómetros, me tengo que costear aquí un piso para no tener que estar viniendo todos los días, porque si me tengo que estar viniendo y gastando dinero todos los días, 120 kilómetros, imagínese. Así que pagando unos 200 euros al mes, más los 900, más los 1000 y tal, más la gasolina, pues se te puede ir a lo mejor perfectamente... Unos 3.000 euros. Unos 3.000 euros más o menos, sí. Sí. Y sin tener, como digo yo, una ayuda, por ejemplo, yo en mi caso, porque yo tengo a mis padres que me pueden ayudar o unas malas, yo tengo contactos y puedo más o menos encontrarme un correjo, pero una persona que no pueda acceder a ello, ¿cómo va a estudiar o cómo va a educarse? ¿Y cómo crees que podría remediarse esta situación? ¿Que fuera más accesible la universidad para todos? Pues hombre, lo primero bajando las tasas de las asignaturas, las tasas de los créditos, y luego facilitando de alguna manera que la gente pueda estudiar, porque lo que hacemos de esta manera no es facilitar el que la gente se forme y crear mejores, tanto maestros en mi caso como los de otras carreras, mejores especialistas en cada carrera. Lo que hacemos es lo contrario, estamos poniendo barreras para que la gente no estudie y para que la gente no quiera mejorar en su especialidad. Vale, Miguel Ángel, pues muchas gracias por tu opinión. Te deseamos mucha suerte y que termines pronto. Gracias. Gracias a vosotros. ¿Qué os ha parecido nuestra entrevista? La verdad es que Interesante. estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Miguel Ángel, sobre todo para los que vivimos lejos de las universidades. Sí. De acuerdo. El siguiente tema a tratar será las redes sociales y los menores. Conductas de riesgo que deberíamos evitar como padres. Bien, me gustaría conocer vuestra opinión sobre las redes sociales y los menores. ¿Creéis que los padres deben poner algún tipo de... no sé cómo decirlo? ¿Deberían interponerse entre sus hijos y sus redes sociales para controlarlos? ¿O deberían dejarles que los descubran el mundo por sí solos? Yo creo que es importante que se pongan limitaciones, sobre todo en los más menores. Nosotros como futuros docentes de primaria tenemos que tener en cuenta que los niños cada vez utilizan las redes sociales desde más pronto. Y en sexto o quinto de primaria ya vamos a ver niños con WhatsApp. A ver, es importante que los padres estén al tanto de las redes sociales de sus hijos. Es importante que vean, por ejemplo, qué amigos agregan o qué fotos suben, para así tenerlo más controlado. O sea, que no estén tan sueltos, por así decirlo. ¿Qué opináis de que los menores puedan hablar con desconocidos, incluso darles su dirección, mandarles fotos a gente desconocida? ¿Creéis que ellos creen que es un peligro? ¿Lo ven como un juego, quizás? Yo creo que ignoran el verdadero peligro que supone. Ellos creen que una foto no puede llegar a mayores, pero una foto de un niño en malas manos podría suponer un peligro. Efectivamente. O sea, si tú agregas a alguien desconocido, o sea, no lees nada, no sé en qué estás pensando para agregar a un desconocido. No sé en qué estás pensando para agregar. Y los niños desconocen eso. O sea, no saben con quién están tratando, no saben porque desconocen los peligros que tienen las redes sociales. En definitiva, deberíamos poner unas limitaciones para nuestros menores. Limitaciones y más bien concienciarlos de los peligros que... Pero claro, es que nadie habla con ellos directamente, yo pienso. Sí. Nadie les ha dado nunca una charla en el colegio de lo que deben hacer y lo que no, con lo cual... ¿Y qué opináis de la televisión? Todos tenemos televisiones en casa. ¿Creéis que es lo más adecuado para niños menores de edad? Depende de la programación que se vea y del tiempo que se dedique a ello. Si un niño se tira 4 horas viendo la televisión al día, al final eso puede repercutir negativamente en sus estudios y en su formación. La televisión tiene partes buenas y partes malas, porque por un lado tiene programación educativa, aunque ahora actualmente hay menos, pero por otro lado tiene la programación que no es educativa y que no deberían ver, y aún así ven. Ahí también influye la labor de los padres, que deberían controlar el uso de la tele de sus hijos. Estoy muy de acuerdo contigo. Todos conocemos, aunque puedan parecer inofensivos algunos dibujos, todos hemos visto Los Simpson o dibujos como Padre de Familia, y yo creo que no son los más adecuados para que nuestros hijos lo vean. Y no hablemos de programas que se emiten del corazón a altas horas de la noche, 1 de las 12, 1 de la noche, que eso no quiere decir que nuestros hijos estén durmiendo a esas horas, porque hay gente que ve la tele. Correcto.
Habría que poner alguna barrera contra eso, ¿no? Sí. Llevar un control. Se debería controlar más. Bien. Hemos enviado a un reportero a entrevistar a una joven menor de edad. Ella nos va a contar en sus propias carnes cómo es la vida de un menor en las redes sociales y la televisión a diario. Vamos a ver su opinión. Enemy down. Nos encontramos en Villacañas, una pequeña localidad de Toledo, y estamos con Laura, una estudiante de segundo de la ESO en el Instituto Enrique de Arce, que nos va a contar cómo es su experiencia con las redes sociales y la educación. Lo primero de todo, Laura, ¿tiene redes sociales? Sí, ¿Y desde cuándo las tiene? desde hace 2 años. O sea, que en primaria ya tenía redes sociales. Sí, ¿Y cuáles son las redes sociales que más utilizas? Instagram y WhatsApp. ¿Tus padres ponen algún control sobre ti en cuanto al uso de las redes sociales? ¿En los horarios? ¿Te apagan el wifi si no haces la tarea o algo de eso? A veces. Ponme algún ejemplo. Si, por ejemplo, suspendes algún examen, Sí, me castigan sin teléfono. Vale. ¿Sabes lo que significa los nativos digitales? No. Se refiere a las nuevas generaciones que nacen ya integrados en el mundo de la tecnología. Por ejemplo, los niños pequeños que usan las tabletas electrónicas y todo eso. ¿Tú te consideras una nativa digital? No. ¿Por qué? Porque cuando yo nací no estaba con tabletas ni móviles. ¿Pero consideras que ahora los niños sí que son nativos digitales? Ahora sí. En cuanto a la educación, ¿crees que las redes sociales se pueden integrar a la educación? Sí. ¿Y cómo crees que se haría? Pues si se sustituiría los libros por tabletas y las pizarras por pizarras digitales. Pero las redes sociales, ¿cómo se integrarían en la educación? No sé. ¿No has utilizado nunca ninguna plataforma para compartir tareas o Sí. apuntes? ¿Cuál era? Gmail. Gmail. ¿Y Edmodo o algún...? Edmodo también. Pues esos son redes sociales que poco a poco se están integrando en la educación. ¿Qué crees qué te parece la idea de que se integren las redes sociales en la educación? ¿Está bien o puede suponer fracaso escolar? Está bien. En cuanto al lenguaje de las redes sociales, si por ejemplo te digo agregar, etiquetar, seguir, ¿tú sabrías a lo que me estoy refiriendo? Sí. Por último, ¿crees que las redes sociales tienen algún peligro? Sí. Porque alguien te puede suplantar la identidad y subir cosas que tú no quieres subir. Y en cuanto a la educación, ¿Internet también puede suponer algún peligro? No sé. Por ejemplo, si tú buscas información y la copias para hacer un trabajo, ¿tú te fías de las fuentes que estás utilizando? No. A veces sí, a veces no, porque puede ser información falsa. ¿Y cómo sabes? ¿Cómo verificas si la información es verdadera o falsa? Pues se puede preguntar a los profesores o consultar en algún libro. Vale. Ahora vamos a pasar a hablar sobre la familia ante la gran pantalla. ¿Tú de pequeña qué programas solías ver en la televisión? Pues Hannah Montana y Bob Esponja. ¿Veías algún programa con contenido educativo? No sé, sí, los Loonies. ¿Y crees que a día de hoy existen programas que tengan contenido educativo? Algunos sí hay. Y en plan, programas que fomenten el bilingüismo, por ejemplo, que hablen en inglés y enseñen a los niños palabras en inglés traducidas al español, también Sí. hay. ¿Tus padres ejercían algún control sobre las horas que veías la televisión, la programación que consumías o algo? Sí. ¿Qué te decían, por ejemplo? Pues si llevaba mucho tiempo viendo la tele, pues me la quitaban.
y veía los dibujos, no podía ver cosas de más mayor. ¿Y de pequeña o incluso ahora ves algún tipo de reality show? Sí, Gran Hermano, Supervivientes. ¿Y qué te parece ese tipo de programación de cara a los niños? ¿Crees que es educativo o puede influir negativamente en ellos? Influye negativamente. Muy buen reportaje, muy bueno. En el siguiente tema de perfiles hablaremos sobre la participación de los padres en el centro escolar. ¿Es poca? ¿Es mucha? ¿Debería ser más? ¿Qué opinas, Mario? A ver, los padres, todos sabemos que necesitan, para una buena educación de sus hijos, necesitan de hablar con los profesores, o sea, mantener relaciones, familia y escuela. Porque el principio de la educación empieza en la familia, pero luego esa educación va a la escuela, continúa en la escuela, por lo que tanto padres como, o sea, tanto familia como colegio deben encontrar unas pautas a seguir para que la educación sea buena. Estás hablando, si entiendo bien, de una relación entre familia y escuela. Sí. Sí, yo creo que tiene que haber una cooperación entre ambas partes para conseguir un proceso educativo adecuado. No olvidemos que nuestros hijos pasan muchísimas horas de su vida en el colegio. No pueden ser temas que lleguen a casa y no se traten, olvidados. Deberíamos visitar el colegio, participar en AMPA, reuniones, ese tipo de cosas. Sí. También el profesor se convierte así, al pasar más tiempo los padres o sea, al pasar más tiempo los alumnos con sus profesores, la figura del profesor se convierte como en una más de la familia, porque están todos los días viendo. Pero yo creo que en nuestra sociedad la figura del profesor no es la que debería de ser. No es que sea culpa de los padres, es que el profesor a lo mejor tampoco pone interés por comunicarse con las familias de sus alumnos, por conocerlos mejor. Simplemente a lo mejor se limita a la clase, darla, sí, y es a su casa. Pero también hay padres que hacen eso, o sea, no se limitan solo a llevar al colegio a su hijo y sacarle del colegio, no se centran en cómo va, ni en los progresos que lleva, ni habla con los profesores para ver qué tal va. Por eso tiene que haber una implicación de las dos partes. ¿Y creéis que es alta la implicación hoy en día o es baja? Depende del profesor y de la familia, pero en general yo en mi experiencia propia no he visto esa cooperación tan buena. Puede ser a veces por dejadez, o un gran problema es que los padres trabajan y no pueden reunirse. Pero siempre se puede sacar tiempo, opino, cuando de tus hijos se trata. No, pero sí, para eso existe lo que se llama el Consejo de Padres, que es donde se reúnen varios padres para elegir un representante que tendría que vivir cerca del colegio y ir en nombre de todos a hablar con el profesor. Bien, para conocerlo más a fondo, hemos enviado a un reportero a entrevistar a una madre. Con 2 hijos que tiene, sabrá contarnos bien su propia experiencia. ¿Participará mucho ella en el centro escolar? Veamos. Enemy down. Nos hemos desplazado a la localidad de Montejón, un pueblo cerca de Toledo, y nos hemos citado con Marinieves, una mujer que nos va a hablar sobre lo que piensa ella acerca de la participación de los padres en el colegio. Sobre la participación de los padres en la escuela. Yo, por ejemplo, opino que tanto el tutor y la familia son un factor fundamental a la hora de intervenir en la educación de los chicos. La educación es un proceso muy largo y a veces difícil. Debemos de tener en cuenta que entre padres y profesores tiene que haber una buena relación. Debemos de intercambiar ideas y compartir, opinar sobre esas ideas, para así hacer mejor el trayecto de nuestros hijos en la escuela. La familia tiene que aplicar los acuerdos tomados en la escuela y llevarlos a la vida cotidiana. Los padres debemos de ayudar a nuestros hijos en las tareas, en la manera de vestir, en el aseo, de manera que ellos solos se inculquen estos hábitos y no necesiten de nuestra ayuda.
tenemos el deber de darles una buena educación y enseñarles el respeto hacia los demás. Opino también que debemos de reunirnos de vez en cuando, tanto padres como profesores, para hablar de nuestros hijos, de cualquier problema que pueda surgir en cualquier momento y estar ahí para poderles ayudar. Que, por ejemplo, no podemos asistir a las reuniones, bueno, pues tener otro medio de contacto, por ejemplo, pues hablar con el profesor por el teléfono en cualquier momento, que siempre el profesor pueda. Y así pues podremos rápidamente intentar arreglar ese problema. También pienso que debemos de hablar de las notas, asignaturas, de aquellas asignaturas en las que flojen un poco, pues buscar la manera de poderles ayudar y que no se les haga duro. En fin, que de lo que se trata es de que tanto profesores como padres y alumnos pues tengamos una buena relación y así entre todos pues nos podamos ayudar. Eso es todo. Grandiosa entrevista. Bien, continuemos con el último tema, pero no por ello menos importante. Uno de los temas de más actualidad en nuestros días. Una de las preocupaciones de la mayoría de las familias, el paro. Ese que no deja de aumentar y arruinar familias. ¿Qué conocéis sobre el paro, José Manuel, Mario? ¿Lo habéis sufrido en vuestras propias carnes? Sí. Yo por suerte no he tenido la experiencia en mi familia de vivir el paro. A ver, yo en mi familia paro no, pero lo que se llama ERE sí. O sea, mi padre tuvo que trabajar durante un mes, o sea, una semana sí y 3 no. Y luego otra semana sí y 2 no. Eso es lo que se llama ERE. No sé lo que significa, pero se llama ERE. ¿Y creéis que la situación, porque todos sabemos, es un tema de actualidad, lo vemos, estamos cansados de verlo en la televisión, en los ordenadores, ¿creéis que esto algún día acabará o el paro seguirá creciendo? Bueno, los últimos datos hablan de una disminución del paro en España, pero lo cierto es que están aumentando los empleos temporales, pero el empleo de larga duración sigue sin crecer. Hay poco. Sí, tenemos que ser positivos. Justo esta mañana nos ha llegado la maravillosa noticia de que después de 6 años el paro ha bajado en España de 4 millones de personas. Nos alegramos por esa cifra, pero repetimos, el paro debería ser 0. También creo que la cifra del paro puede haber disminuido ahora por la llegada del verano. ¿Creéis que ahora hay más contratos temporales? Sí, es muy probable que en bares, por ejemplo, en discotecas o en cualquier lado, se hagan contratos temporales de 3 meses o simplemente socorristas, sin ir más lejos. Socorrista trabaja en verano, los 3 meses de verano, cobra su dinero y luego ya a buscar trabajo otra vez. Sobre todo en España, que es un país que atrae mucho turismo, en verano es cuando más se reduce el paro. Pero como decía antes, el empleo de larga duración todavía no aumenta. ¿Y qué opináis de los salarios medios? Porque es muy común oír a gente que trabaja 8 y 9 horas, padres de familia con 2 o 3 hijos que cobran apenas 800 euros. ¿Creéis que con eso una familia puede llegar al fin de mes? Es muy duro eso. Si anteriormente los mileuristas no podían tener una vida de lujo, hoy en día que cobran menos de 1.000 euros casi la mayoría de la población lo tiene difícil. Es muy difícil llegar al fin de mes. Estamos hablando de un trabajador que tiene que mantener a su familia y está casi en el umbral de pobreza, trabajando 8 horas diarias. Esta situación no sé cómo deberá, pero creo que debe cambiar. Es trágica, llevamos varios años así y para mí no tengo muchas esperanzas puestas en que esto se arregle en los próximos 5 o 6 años. No tengo plazo, la verdad que a corto plazo no tiene solución. No pinta nada bien. Vamos a conocer la opinión de Piedad. Ella es una ama de casa de Quintanar de la Orden y ha sufrido en su propia familia el paro, ya que ella y su marido, junto a su hijo mayor, han estado en paro. Veamos qué nos cuenta Piedad. Enemy down.
muy buenos días. Sí, hoy nos hemos desplazado al pueblo toledano de Quintanar de la Orden, una localidad de 12.000 habitantes que ha sufrido en sus propias carnes el ascenso del paro, ya que sus 12.000 habitantes, en 2005, solo el 7,29% de la población estaba parada. Según los últimos estudios, en 2016, más del 27% de la población de Quintanar de la Orden está en paro. Queremos averiguar el porqué de esta situación y para descubrirlo nos hemos citado con una ama de casa. Ella es Piedad. Nos va a contar en primera persona cómo ha vivido este cambio. Buenos días, Piedad. Gracias por atendernos. Por favor, ¿puedes presentarte a nuestra cámara? Hola, buenos días. Soy Piedad. Actualmente soy ama de casa porque estoy en paro. Tengo 50 años y, bueno, pregúntame lo que quieras saber. Hemos podido ver que en tu localidad, Quintanar de la Orden, el paro ha ascendido brutalmente en los últimos años, siendo en 2016 más del 27% de la población parada. ¿Han notado usted este cambio en el pueblo? Pues sí, la verdad que se ha notado mucho. Este pueblo, no somos muy grandes, somos unos 10.000 y pico habitantes, pero hace un par de años no había prácticamente paro, estaba toda la gente trabajando, había muchos hombres iban a trabajar a Madrid, de albaniles, por aquí había muchas obras, han hecho muchos edificios, muchos pisos, hay agricultura también, había empresas, había fábricas de chocolate, de colonias, de muchas cosas, pero claro, luego ya empezó el paro. Al principio no se notaba mucho, pero luego, por ejemplo, pues una localidad que hay aquí al lado, que es Villacañas, muchísima gente de aquí trabajaban allí en fábricas de puertas, y ahí se empezó a notar la crisis porque empezaron a cerrar fábricas y a despedir gente. Entonces, claro, esa gente pues dejó de hacer reformas en casas, de comprar pisos, y entonces, claro, los albaniles del pueblo pues empezaron a quedar parados, y las empresas que dependían de ellos pues también empezaron a notar, tipo fábricas de muebles, que había unas cuantas, porque la gente invertía en pisos, y claro, al no trabajar ya no compraban, y entonces todos los albaniles empezaron a quedar parados. Y luego ya, pues claro, la gente que hacía muebles de cocina no vendían, la gente que vendía muebles tampoco, los que vendían cortinas tampoco. Había muchos inmigrantes, porque al haber trabajo, había muchos inmigrantes, esa gente alquilaba pisos, y entonces al no haber trabajo, pues toda esa gente se empezó a ir, la gente dejó de alquilar los pisos, y entonces pues se ha notado en supermercados, se ha notado en tiendas, y en todos esos aspectos. Y en tu caso personal, ¿cómo ha afectado el paro a tu familia? A ver, pues en mi familia, hace como 8 años, somos 4 miembros y de los 4 trabajábamos 3. Y pasamos de estar trabajando los 3 a quedarnos los tres parados. Era mi hijo el mayor, trabajaba en una empresa que ponían aislantes en fábricas y en obras, y ese fue el primero que despidieron. Luego yo estaba trabajando en una fábrica de hierros y transformados, y también se notó, bajó mucho el trabajo y nos despidieron a 10 trabajadores juntos y me quedé en el paro. Y a los 2 meses mi marido trabajaba en Villacañas en una fábrica de puertas y también lo despidieron, con lo cual pasamos a estar todos los miembros parados. Luego ya mi marido pues al año y medio encontró trabajo y actualmente pues está trabajando. Y mi hijo el mayor pues hizo una oposición para irse al ejército y también está trabajando en el ejército. La única que queda parada soy yo. Desde que me despidieron, pues no me ha salido nada. Me llamaron de un taller de confección, estuve trabajando 1 mes y poco más. ¿Y cómo llevas el día a día? ¿Sigues buscando trabajo? Sí, yo sigo buscando trabajo, lo que pasa que es muy hecho en el ayuntamiento para hacer en bolsas de trabajo que hay, pero vamos, que no me han cogido nunca. Ahora he echado también otra solicitud para un taller que ha habido de confección promovido por la Junta de Castilla-La Mancha, pero tampoco, eran solo 10 plazas y me quedo en el puesto 16, tampoco he optado a ese puesto. Y luego ya pues buscas si te llaman para hacer limpiezas en casa o cuidar gente mayor, porque claro, antes eso, la gente trabajaba y buscaban a gente para que le limpiaran las casas, pero como está la gente parada, pues claro, ya hay menos trabajo también en eso, tampoco te buscan para limpiar. Y la gente mayor, pues lo mismo, antes trabajaban los hijos y entonces pues a lo mejor buscaban a alguna mujer para que los cuidara, pero ahora como están parados, cuidan a sus padres ellos y ya pues no los buscan. ¿Y en casa tienes algún horario o te levantas a la hora que quieres? No, bueno, yo ahora mismo como estoy Imagino parada, que se encarga de las tareas del hogar usted. claro, ahora yo ya me levanto y
Bueno, no, me levanto a las 8 de la mañana porque ya tengo la hora cogida y me levanto a esa hora, pero bueno, es pues barrer, fregar, planchar, ama de casa. ¿Entiende? Por ama de casa. ¿Y cómo cree que ha afectado el paro en los jóvenes? Antes me ha dicho que su hijo trabajaba en una fábrica y que luego quedó parado. Imagino que igual que él, muchos jóvenes les pasaría. ¿Cómo sucedió esto? Pues sí, de sus amigos todos están prácticamente parados. Él está trabajando, pero vamos, que el 80% de sus amigos, que son chicos de 25 años, prácticamente están parados. Y además, y los que optaron por estudiar están terminando las carreras y están pues igual parados porque tampoco encuentran trabajo. Imagino que su hijo dejó de estudiar pronto para buscar trabajo. Ah, sí, porque él empezó bachiller, pero empezó a decir que no quería, y como había trabajo, se buscó trabajo, se puso a trabajar. Y ahora, claro, al no encontrar trabajo, empiezan a estudiar. Pero claro, el problema que tienen los padres es que al estar parados tampoco se puede permitir pagar muchos estudios. Entonces es un poquito el pez que se muerde la cola. Bueno, Piedad, pues muchas gracias. Esperemos que encuentre pronto trabajo y que esta situación pueda remediarse. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, señores, y hasta aquí el final de nuestro programa de hoy. Quería agradeceros, José Manuel, Mario, muchas gracias por acompañarnos. Igualmente. Espero poder disfrutar de vuestra presencia otro día. Seguro. Y a ustedes, telespectadores, les espero ahí el próximo viernes. Ya saben, Perfiles. Gracias por estar ahí.